Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy tendremos un video espectacular, todo nieve, unos hermosos paisajes. Visitaremos el Parque Austral con unas capturas de imágenes muy bonitas, un contenido espectacular. Caminaremos por unos bosques nevados, ha nevado toda la noche, así que podemos observar una nieve fresca. Caminaremos por una nieve profunda y luego iríamos a visitar un pueblo pesquero. El pueblo se llama Almázar. Ahí es donde realmente se hace la pesca de la centolla aquí en Ushuaia. Es un pueblo muy viejo, muy tradicional, muy antiguo. Es muy bonito, es chiquito y estamos en el canal de Beagle. Del otro lado de este pueblo que vamos a observar es la República de Chile. Ahora veremos una nueva unidad, por supuesto, entregada por Cronenburg Argentina a los bomberos voluntarios de Totora. Es una unidad adquirida a Cronenburg Argentina, la cual ha traído al país y se la entregó a los bomberos voluntarios de Totora, que está en funcionamiento en estos momentos en la localidad. Pero bien, no lo demoro más. ¿Quieren ver centollas? ¿Quieren ver el lugar donde se pesca la centolla? Pues bien, disfruten el video y van a observar este maravilloso pueblo y este hermoso parque austral. Comienzo el recorrido del día de hoy con una breve parada en este maravilloso lugar para poder observar este paisaje. Se llama Tierra Mayor, es una reserva natural muy bonita y es muy interesante que todo el que pase por la ruta 3 que estamos transitando ahora pare y vea el paisaje. Ahora sí, salimos de la ruta 3 unos par de kilómetros para ingresar al Parque Austral. Miren qué hermoso paisaje que estamos recorriendo en este vehículo. Ahora sí, he llegado al Parque Austral a disfrutar. Mucha nieve. Aquí tenemos un pequeño camino que han cruzado nosotros y está algo compactada la nieve, pero no tanto. La nieve es nieve nueva en la noche y, como podrán ver, bastante profundidad. Muy lindo lugar, es una caminata, todo nevado, los árboles, mucha nieve, por suerte, para andar por esta zona. La verdad, una caminata espectacular en esta zona toda nevada. Aprovechando que hay un grupo de turistas que vino también, no en el vehículo que yo vine, sino llegó unos minutos antes que yo, tomó otro recorrido. Entonces yo decidí venir por este lugar, como verán, muy abrigado, con mucho abrigo porque realmente hace mucho frío. Aprovecho para caminar en este lugar que está completamente desolado, no hay gente y eso me da una paz que se puede sentir en esta zona donde uno está transitando. La verdad que es algo maravilloso, no solo las imágenes lo demuestran, sino el estar aquí
en este silencio que escucho únicamente mis pasos en la nieve. Bueno, voy a tratar de buscar a ver si encuentro un sendero. Ahora lo encontré, ya ha pasado alguien por aquí, se puede observar que algunas personas han estado caminando, pero no importa, el lugar los vale. Salí del sendero principal hacia un costado porque vi claro que alguien había estado, entonces quise ver cómo era esta zona y la verdad que es algo maravilloso caminar por este lugar. Mucha nieve, hay que andar con cuidado, no conozco el lugar, por eso debo tener mucho cuidado en cada paso que doy, porque no sé bien la profundidad, pero más o menos por las huellas me doy cuenta de que no es profundo. Ahora bien, ya me di el gusto, ahora vuelvo a la senda principal para ir a buscar una zona que está pasando estos bosques, donde me dijeron que hay un refugio donde podemos tomar algo caliente. Escucho sonidos de gente que anda cerca, no los veo, realmente es un lugar muy grande, muy bonito, no los veo, así que voy a tratar de seguir solo en esta senda y buscar algún camino alternativo que me lleve por otros lugares y no sobre esta senda que está marcada. Aquí encontré un lugar que tiene unas huellas, pero no creo que sean del día de hoy. No escucho a nadie y esta tranquilidad me hace seguir esta senda. No está marcada, es un camino lateral que seguramente alguien lo utiliza, el personal de acá, para cortar camino e ir hacia el refugio que estoy buscando. Esta nieve es de anoche, podrán observar que está muy cargado los arbustos, apenas uno toca las ramas se caen y caminar por aquí es muy profundo, pero bueno, veo que alguien ya ha estado en este lugar y sigo ese recorrido. Trato de no salir de ahí, pero ven la cantidad de nieve. Pasar por este lugar es algo hermoso, hace mucho frío y ahora sí ya logré salir, ven la nieve muy profunda. Aprovecho que todavía es temprano y no tengo que acercarme a desayunar, que me está esperando el guía en un refugio. Aprovecho para caminar otro poquito entre las ramas, entre los arbustos nevados. Miren qué belleza de nieve. Esto es toda la noche, es muy reciente, mucha nieve ha caído y la verdad que hace frío. Uno está abrigado con todos los elementos de protección, pero igual hace mucho frío. Pero al estar aquí, observar la naturaleza, observar este paisaje es algo impresionante. La verdad que no importa el frío que uno pasa, porque esto es muy bonito, es un lugar muy tranquilo para caminar, para disfrutar el día. Todo nevado, las diferentes plantas con mucha nieve de la noche anterior. La verdad que es un material que uno está filmando y que le deja un recuerdo. Ahora sí, llegué al refugio, muy lindo, muy bonito. La verdad que está muy bien preparado. Tomo un rico chocolate con facturas, hay masas también para tomar y por la ventana miro para prepararme porque estoy muy bien, muy calentito, pero ahora me estoy poniendo la ropa de nuevo, la campera,
los guantes, la protección para volver a salir a caminar, porque tengo que regresar para tomar la camioneta para ir a visitar el puerto de Almanzar, donde vamos a ver y disfrutar de la centolla. El camino principal es muy lindo, muy bonito, pero no me puedo resistir. Salgo otra vez de la senda principal que el guía me había indicado para disfrutar un ratito más de este hermoso lugar y caminar por lugares donde otros no han pasado. Pero no va a durar mucho porque ya tengo que regresar a la senda, porque si no me estoy desviando mucho del camino, pero quise disfrutar. Llego nuevamente al lugar de salida, al lugar de encuentro donde el guía me dejó, me dio las indicaciones y me puso un horario y aquí estoy. Pero antes de irme veo en la confitería este maravilloso momento de hielo que se está produciendo en estos momentos. Y no pude evitar venir acá a esta confitería y filmar este maravilloso lugar y esta naturaleza, lo que está ocurriendo con el cambio de temperatura, porque ha salido el sol y eso hace que comience a producirse el deshielo y me brinde estas maravillosas imágenes que no pude dejar de filmarla para que podamos ver este hermoso momento de la naturaleza. Con el fondo del cielo, esta maravillosa vista de esta etapa del deshielo, donde la temperatura produce este maravilloso espectáculo que no pude dejar de filmarlo para mostrárselo a ustedes. Moto Café, aquí hay un museo de motos y una destilería de gin. Cuando nombraron el museo de motos que se podía visitar y luego dijeron que también en su interior había una destilería de gin, ahí me dio más ánimo y entré a ver de qué se trataba. La verdad que una gran sorpresa, una muy linda experiencia vivida en el interior. Les recomiendo, si vienen por aquí, entrar al museo. La entrada es libre y gratuita. Le muestran todos los elementos. Esa que ustedes ven ahí arriba es una Indian, una de las primeras motos americanas. Esta es la moto que en el año 1960 hizo Ushuaia, Alaska, esa moto roja que vimos ahora, el señor de Grati, que ese es el casco. Con ese casco fue porque él trabajaba en el petróleo y no tenía grandes elementos. Fue el pionero que hizo Ushuaia, Alaska. Él fue el que llevó el sello que se encuentra allá en Alaska. Cuando ahí está la moto, esa es la moto que él construyó, reparó, armó, o sea, de las que tenía, de la Puma que era, la reacondicionó. Por supuesto lo vendimos.
Museo de motos, como ven, motos antiguas, mayormente las que tenemos son de producción nacional, industria argentina, de mediados del siglo pasado. Moto Puma, por ahí las señoras o los hombres se pueden acordar. Moto Puma, se fabricaba en Córdoba. Esa es una Puma segunda serie, la del tanque Bordeaux, esa funciona. Es de 1958, 98 centímetros cúbicos, dos cambios, primera y segunda. El dueño de la moto en 2016 hizo desde Ushuaia hasta La Quiaca, con la motito esa. Fue la primera moto argentina que se fabricó justamente en serie, en cadena. Hasta ese momento no existía. Así que bueno, esa es producción argentina en Córdoba con motor alemán. La patente era alemana. Como les comentaba hace un momento, Juan José de Grati, rosarino, que llega a Río Grande a trabajar y el 19 de noviembre, presten atención a esta fecha, 19 de noviembre de 1960, con 24 años, inicia su viaje a Alaska en una moto alpina de 175 centímetros cúbicos. Recorre los 28.000 kilómetros y el destino hace que el 19 de noviembre de 2021 falleciera en la ciudad de Río Grande. 3005, esta destilería que está aquí en el Museo de la Moto, la verdad se las recomiendo porque es un muy buen gin. Aquel que le guste tomar gin, no deje de probar este producto, que la verdad que es de muy buena calidad. En esta zona anoche volvió a nevar por tercera noche consecutiva. Toda esta es nieve nueva, es nieve fresca. Por eso está muy liviano. Este vehículo de nieve que ustedes observan está en funcionamiento, pero nosotros nos vamos a subir a esta nave. Ya comenzando nuestro viaje, continuando mejor dicho nuestro viaje hacia Puerto Almanza. Ahí está el Parque Austral donde estamos ahora. Tenemos que hacer 72 kilómetros para llegar a Puerto Almanzar. La ruta bastante nevada, hay que transitar con mucha precaución. En ciertos lugares está la máquina acompañando nuestro recorrido. Ya salimos de la ruta 3, ahora transitamos la ruta provincial J. Ahí en la parte de abajo hay un lago congelado y se pueden observar dos castoreras que están entre la nieve y están en actividad porque se ve que hay huellas. El castor acá es todo un problema en toda esta zona. Llegando a Puerto Almanza nos recibe este hermoso paisaje con estos animales, estos caballos que están libremente en esta zona. No hay gente, no vemos prácticamente nadie todavía, hace mucho frío, son las 9:30 de la mañana y estamos ingresando a Almanza. Esta es la postal tradicional de este puerto. Cómo no, vamos a parar aquí y sacarnos la tradicional foto para tener de recuerdo de este puerto. Ahí enfrente es Puerto William, eso es la República de Chile. Y acá está la tradicional foto de Almanza. No se puede ir uno sin sacar esa foto. Esta es otra de las postales también que se pueden observar en muchas de las fotos de este pueblo cuando uno ve materiales de aquí. Aquí tenemos parte de la flota pesquera, son barcos pequeños que están en el canal de Beagle y les repito, ahí enfrente del otro lado es la República de Chile, es Puerto William. El puerto no es muy grande, está bastante bien conservado y por el momento prácticamente no hemos visto gente. Allí a lo lejos hay una embarcación que está ingresando al puerto, pero las otras están
en este lugar sin movimiento. Hay dos embarcaciones que nos están esperando para hacer un breve recorrido y hacernos una demostración de cómo es la pesca. Vamos a hacer una breve salida para pescar un par de centollas y vamos a ver cómo es en realidad en la temporada, cómo realmente se hace, y por supuesto después degustarlas en el restaurante que nos toca ir. Pero antes vamos a continuar nuestro recorrido de este puerto, observando esta parte del deshielo donde viene una cascada del otro lado que no se ha congelado totalmente, pero sí, ustedes pueden observar cómo está el camino, cómo está la nieve. Vamos a tratar de bajar. El guía nos dice que a unos par de kilómetros más adelante hay una bajada que va a intentar. No sabe si en el día de hoy vamos a poder descender y llegar a la zona del agua, pero bueno, cuando lleguemos vamos a probar a ver si puede bajar. Encontró esta bajada que estaba muy cerquita del puente que estábamos viendo y probó bajar, y sí, es mucho mejor este descenso para acercarnos al agua que el otro que está más o menos a unos 2 kilómetros. Vio que podía, con este vehículo estamos llegando a lo más cerca que podemos estar del canal de Vic. Ahora volvemos al camino principal y estamos disfrutando de este breve recorrido sobre el puerto Almanzar. Es un puerto muy antiguo, muy viejo, donde la especialidad de este puerto es la pesca de la centolla, que ya le voy a mostrar cómo es. Pero disfrutemos de este hermoso pueblo por ahora. Los primeros habitantes en el asentamiento en esta zona fue un destacamento de Prefectura Naval Argentina. También en la zona hay un criadero de truchas. Luego comenzó a llegar los pobladores, que eran pescadores, que fueron de a poco armando sus cabañas, hasta que el día de hoy tenemos una pequeña población estable. Solamente habitan aquí algunos de los pescadores. La mayoría de los pescadores se encuentran más hacia el lado de Ushuaia, que en el camino donde nosotros dijimos, camino J, que yo les mostré. Ahí hay unas cuantas cabañas donde residen muchos de los pescadores de esta zona. He llegado al restaurante donde voy a degustar esta maravillosa centolla, pero antes de sentarme a degustar la centolla voy a tener que equiparme con ropa de agua, porque voy a tener que ir a buscar mi alimento. Si quiero almorzar centolla, debo de ir a buscarla al mar. Me explican en un mapa la zona de pesca. Hace mucho frío, me pongo el equipo de agua, salgo al mar, se ha picado un poquito, se levanta la pesca y vuelvo enseguida hacia la cocina, donde me muestran cómo se hace, y me siento a degustar lo que he retirado
del mar. La verdad que es una experiencia increíble el pescar su propio almuerzo. Luego del almuerzo regresamos al vehículo, la última pasada por el puerto, y ahora sí comenzamos a regresar a la ciudad de Ushuaia. Esos son los elementos de pesca de la centolla, esas son las trampas que se utilizan para pescar la centolla, como me han demostrado en la embarcación que fui. Quedan restos del litigio con Chile, veo armamento, veo un par de cañones en la época en que han quedado abandonados, pero bueno, es parte de nuestra historia y por eso se encuentran en ese lugar. Ahora sí, regresando a la ciudad de Ushuaia por la ruta J antes de tomar la ruta 3. Es un recorrido muy lindo porque el sol ha cambiado. El cambio de la posición del sol hace de que el paisaje que vimos hoy a la mañana temprano cambie con los tonos. Hay otros tonos de color, las sombras son distintas. Por el momento el camino se encuentra con mucho sol, como vemos después de esta curva seguramente vamos a encontrar un lindo paisaje de sol. Ahora en este momento está cubierto por estos árboles, pero en cualquier momento en alguna curva vamos a encontrar una diferencia muy importante a lo que venimos viendo con los diferentes tonos. Hay bastante nieve en el camino. Ven, aquí en esta curva sale el sol, se puede observar que el sol ha pegado bastante en el camino. Eso ha hecho que la nieve se derrita y luego se vuelva a cristalizar y se forme hielo. Estas son las zonas peligrosas en las cuales hay que tener muy en cuenta para poder contener el vehículo, sobre todo de no frenar bruscamente o en las curvas. Pero tenemos un muy buen conductor y espero que les haya gustado el video, que le den like y que nos vemos en el próximo video, nos encontremos. Hasta la próxima, amigos.